Bienvenidos a Una Mirada Distinta. El podcast que desafía tu manera de ver las cosas. Yo soy Gonzalo Córdoba. Y yo soy Jonathan Valderas. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Y escucharnos como cada viernes. Estamos en vivo, Jonathan, aquí Facebook Live. ¿Cómo estás? Hola Gonzalo, muy emocionado por nuestra primera vez en Facebook Live. Bueno, la segunda vez en Facebook Live. Y esta vez será algo distinto. Esta vez lo que les compartiremos en este Facebook Live será el episodio como tal que subiremos en algún par de semanas. Así es, y dado que estamos en vivo, bueno, vamos a estar interactuando con ustedes. Si tienen preguntas, inquietudes acerca de este tema que vamos a tratar, por favor, háganlo. Le voy a dar a Jonathan la palabra para yo asegurarme de que tenemos acceso a sus preguntas. Así que te gustaría presentar el título del tema de hoy. Adelante, Jonathan. Claro, el tema que vamos a conversar el día de hoy junto con Gonzalo es qué hay del otro lado del miedo, ¿no? Y es como un poquito desmitificando qué es el miedo, qué ha sido el miedo en nuestras vidas, ya sea personalmente Gonzalo y yo, como también en general, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros pensamos acerca del miedo y qué es lo que el miedo puede o no aportar a nuestras vidas, ¿no? Porque muchas veces vemos el miedo como algo negativo y ya ahí se queda, ¿no? Y el miedo ya lo encasillamos a que, pues yo prefiero como no sentir miedo, o yo tengo como tantos juicios acerca del miedo, como que el miedo es malo, no debo tener miedo, etcétera, que simplemente lo encasillamos como una emoción a la que yo pues no quiero ir, o que si llega el miedo pues simplemente busco una salida más fácil, cómo me puedo deshacer de este miedo y salgo huyendo, por ejemplo. Totalmente. Este es un tema, creo que podríamos decir que el miedo es un estado que todos los seres humanos de alguna manera experimentamos. Yo creo que nadie que nos esté viendo o escuchando, o incluso, ¿no?, conforme vamos naciendo y aprendiendo a caminar, en esos momentos vamos ya experimentando el miedo. Es muy interesante. En algún momento leí, y en este instante no recuerdo dónde, pero lo vamos a buscar, que el miedo es uno de los estados emocionales más antiguos del ser humano y que nos permitió, entre otras cosas, cuidar nuestra vida. Imagínense ustedes ver un oso, un tigre, ¿no?, en las montañas y no tener miedo. Vas y corres hacia el oso y adiós, ¿no? Ahí ya, triste escena. Sí. Entonces creo que el miedo es, de alguna manera, puede agregar valor, también nos puede frenar y también podría ser oportunidad, pero depende mucho de cómo nos relacionamos. A mí me gustaría un poco eso, contarle a la gente, Jonathan, cuál es nuestra relación con el miedo, cómo nos hemos ido un poco relacionando con este impulso, con esta energía, con esta emoción, y qué hemos aprendido del miedo, que quizá también puede inspirar a las personas que nos siguen en el podcast y por supuesto ahora que estamos aquí transmitiendo en vivo. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu relación con el miedo? ¿Qué nos puedes contar? Sí, a mí me encanta la parte que traes acerca de como este miedo ancestral, ¿no? Como este miedo primitivo en el cual está instalado, ¿no? En nosotros. Y eso es muy importante porque, pues el miedo nos ha servido, como dice Gonzalo, para la supervivencia. Sin embargo, ya cuando estamos en una sociedad moderna en la que, pues tal vez esa función del miedo no está como tan presente, en la que a lo mejor si yo tengo miedo a hablar en público, pues no me voy a morir, ¿no? O si yo tengo miedo no sé, por ejemplo, emprender un proyecto, pues al final no me va a comer un oso, ¿no? Si lo hago. Entonces, sin embargo, como que quedan estas, como digo, migajas, ¿no? Del miedo ancestral que como quiera siguen presentes ahí, ¿no? Al final, pues tengo miedo como a que llegue a pasar esto, ¿no? Sin embargo, también, como yo lo he vivido, es como empezar a experimentarlo desde el otro sentido, ¿no? Ver como que la otra cara del miedo, ¿no? La otra cara de la moneda. ¿Por qué el miedo ha estado aquí presente, no? Por ejemplo, es una de las primeras preguntas que yo me hago cuando tengo miedo, ¿no? Entonces, normalmente, el hecho de que yo tenga miedo es el miedo al resultado que voy a obtener.
Por ejemplo, cuando me vine, por ejemplo, a Estados Unidos, pues yo tuve mucho miedo, ¿no? Cuando me vine por primera vez acá, pues tenía miedo de qué es lo que voy a comer, dónde voy a vivir, con quién me voy a relacionar, si el trabajo no me gusta, qué pasa si ya no me quiero regresar a México, o qué pasa si me quiero regresar a México, ¿no? Entonces, como que todas esas preguntas a mí me venían del miedo, ¿no? Y al final, una de las cosas que me ayudó primero fue como que darle un poco, voz a ese miedo, ¿no? Empezar a buscar un poco de respuestas. A ver, ¿qué pasa si no me gusta allá? Pues me regreso, ¿no? Y ya, ¿no? Era simplemente como que, pues, no va a pasar nada más que me voy, estoy un tiempo, no me gusta y me regreso, ¿no? Y ya ahí le doy como que una tranquilidad a, por ejemplo, a mi mente, ¿no? De que, bueno, si pasa esto, pues existe esta posibilidad, ¿no? También está. Entonces, para un poco acallar el miedo. Y también pues, este miedo como a crecer, ¿no? Como a abandonar como este lugar seguro en el que yo ya estaba, porque al final es una incertidumbre, ¿no? No sabes si te va a ir bien, si te va a gustar el trabajo, si te va a gustar, cuánto tiempo vas a durar allá, si, por ejemplo, te deniegan la visa o si ya no te la renuevan y tienes que regresar a fuerza. Entonces, todo esto pues son cosas que son parte de la incertidumbre, ¿no? Y tenemos como que ir viviendo. De hecho, tenemos un episodio, el primer episodio es de la incertidumbre del aprendizaje, ¿no? Por si quieren ahondar un Claro, poco más de esto. Y al final se trata de esto, ¿no? El como ir dándole un poco de voz al miedo. Sin embargo, al final el miedo no me detuvo a venirme para acá, ¿no? Y el resultado fue muy distinto a lo que mis miedos me decían, ¿no? Sin embargo, los miedos me ayudaron a mí, a lo mejor a traer la cautela, ¿no? A traer un poco la precaución, a lo mejor también a planear un poco más, ¿no? De cómo, ¿qué va a pasar si pasa esto? ¿O qué es lo peor que puede pasar si me voy? Entonces, el miedo también me ayudó como a darle voz a todo esto, e irme como y traer más la seguridad, ¿no? completamente. Escuchándote, me ocurre que reflexiono, en este momento estamos viviendo una situación que todos nos hemos visto con miedo, incluso el miedo de subirnos a un avión, por ejemplo, ya no lo hacemos como antes, que era la ilusión de me voy de viaje, preparo mi maleta. Ahora es, wow, hay muchos protocolos que tenemos que seguir, por ejemplo, ¿no? Para subirnos a ese avión o simplemente pensar de ir a un restaurante hoy es un desafío que a lo mejor a mucha gente le puede dar miedo. Entonces, creo que es interesante reconocer que históricamente, culturalmente, en este momento, estamos viviendo un desafío interesante donde el miedo puede estar jugando un papel mucho más grande que antes. A ver, también quiero mencionar que reconozcamos que económicamente mucha gente está pasando un momento muy, 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 muy desafiante. Entonces eso produce miedo. El miedo se siente, ¿no? Está en la piscina nadando con nosotros. Entonces, para mí, el primer gran paso, realmente, en mi experiencia con el miedo es lo más difícil es reconocer que nos da miedo. Creo que, sobre todo en la cultura latina, nos enseñan a que hay que ser fuertes. No, no tengas miedo. No, no, tú aviéntate. Bueno, ese es un camino. Y lo que tú estás diciendo hace unos momentos decías, darle voz al miedo. Y creo que eso es sumamente responsable e incluso valiente. Hay que ser valiente para reconocer que nos da miedo. Lo más interesante es que hay gente que le da miedo el miedo, entonces se paraliza, ¿no? Llegan a ese punto de estar congelado. Y ese miedo paralizante, yo creo que eso se puede evitar haciendo lo que tú dices, cuando cobramos conciencia de que muchísimos de nuestros miedos son historias que nos estamos contando que no han ocurrido, que simplemente estamos echando a andar nuestra mente como si fuera un cometa, un papalote, y se está yendo. La historia la estamos proyectando a un mundo donde todavía no ha ocurrido. Es un futuro donde aún no ha ocurrido. Y esto lo dijimos en nuestro podcast, el que tú mencionaste. Hay un estudio interesantísimo que hizo la Universidad de Stanford en Estados Unidos por acá, donde descubrieron que del 100% de nuestros miedos, de nuestras historias, de lo que pensamos que va a ocurrir, ni siquiera el 3% llega a suceder. Son pensamientos que nosotros tenemos ante escenarios que nos producen insatisfacción,
que nos producen eh, hasta paranoia, ¿no? De cosas que podrían o deberían o no quisiéramos que suceden, perdón, y esto nos ocurre en la vida. A mí personalmente, Jonathan, yo no sé tú, pero yo recuerdo una de las primeras sesiones de coaching que tuve en mi vida. Mi coach me dijo, oye, ¿cuál es tu relación con el miedo? Y a mí su pregunta me hizo saltar de mi asiento porque me di cuenta que él se dio cuenta que yo vivía con miedo, pero reconocí que yo tenía mucha dificultad para aceptarlo y enfrentar el miedo. Entonces, yo me contaba que yo era cauteloso, no miedoso. No, 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 yo vivo con cautela, ¿no? Yo vivo con cuidado, pero en realidad lo que me ocurría a mí es que yo vivía con miedo y con miedos de muchos tipos, ¿no? Desde no salgas en la calle más tarde porque no es seguro hasta cómo vas a hablarle a esa persona, qué miedo que te rechacen, ¿no? Muchos niveles. Entonces, esto le podría estar pasando a alguien más que nos escuche, cómo a veces el miedo y la cautela, o más bien disfrazamos al miedo de cautela, porque socialmente es más rico decir, no estoy siendo cauteloso, soy prevenido, ¿no? En lugar de decir, bueno, sí, tengo un tema con esto, voy a verlo, voy a desarrollar una mejor relación con el miedo y quizás ahí pueda yo empezar a moverme a otras formas de ser, que eso es lo que creo que también lo hace muy interesante, que vivir con miedo nos configura de alguna manera a hacer y decir y hacer ciertas cosas. Vivir sin miedo también nos va a llevar a otros escenarios, ¿no? Claro. Y también algo que me gusta que menciona Gonzalo es aquí, es como el miedo al miedo, ¿no? Yo creo que el miedo al miedo es una de las cosas como más interesantes o más relevantes acerca del miedo. Por ejemplo, bueno, normalmente o regularmente tener miedo al miedo nos va a llevar a que inconscientemente causemos aquello a lo que le tenemos miedo, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para verlo más claro, ¿no? Porque algunas personas se pueden estar confundiendo. Si yo tengo miedo a perder mi trabajo, puede que yo inconscientemente empiece a hacer acciones para yo perder mi trabajo. Entonces ya cuando yo pierda mi trabajo, mi miedo se hizo realidad. Entonces ya voy a estar tranquilo, ¿no? Porque ya no voy a tener ese miedo. Porque eso me va como a liberar de cierta manera y me va a poner en un plano en el que, ok, ya voy a estar tranquilo, ya que ya no voy a tener miedo a perder mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, pues el proceso consciente, pues es un proceso muy distinto, ¿no? Porque yo, ¿por qué perdí mi trabajo y por qué esto? Sin embargo, cuando nos metemos un poco a mirar, pues sí, yo empecé a hacer Sí, cosas como para perderlo inconscientemente. Sin embargo, al final había una intención de yo dejar de sentir este miedo al miedo, ¿no? Yo para desaparecerlo, pues mejor desaparecí mi trabajo que trabajar con ese miedo, ¿no? Y esto nos puede pasar en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en relaciones, o por ejemplo, con trabajos, o por ejemplo, con proyectos que tenemos nosotros, o con viajes o emprendimientos, ¿no? Nos puede pasar muchas veces esto de que yo tengo miedo a algo y ese miedo inconscientemente va a provocar que yo lo provoque para yo dejar de tener como ese miedo, ¿no? Dejar de estar como a la espera de cuándo va a suceder esto y pues es como hacerse cargo de la angustia, ¿no? Inconscientemente. interesante. Me acordé de cómo, dependiendo de la educación emocional que recibimos, desarrollamos ya sea un analfabetismo emocional o un aprendizaje emocional que te permite mayor rango de decisión. Y creo que dedicándome a lo que hago y metido en el mundo corporal, emocional, distinciones para la vida, me acordé, me recordaste que a los 3 años de edad, cuando mi hija por primera vez fuimos seriamente a la nieve a esquiar, en ese momento ella se ve frente a una montaña con los esquís puestos, viendo hacia abajo, bastante inclinado, ¿no? O sea, como 45 grados de inclinación, que es bastante para tu primera vez, y me dice, tengo miedo. Y en ese momento me cayó el 20, como decimos en México, de que hay momentos en la vida donde el miedo es no solamente importante para
tomar actos de valor, sino necesario. ¿Cuántas veces en la vida y para atrevernos necesitamos pasar por una cortina invisible de miedo y en ese atrevernos conquistamos algo? ¿Te ha ocurrido? Es impresionante cuando dices, es que no, yo no me podría aventar, está muy inclinado, hace mucho frío, nunca lo había hecho y te avientas. Es como que eso deja una huella en ti, en tu cuerpo, en tu manera de ver la vida, que de pronto sabes que lo vas a poder hacer nuevamente. Y esa segunda vez te garantiza que va a haber una tercera y así vamos construyendo. Entonces yo a veces siento que tratar de desterrar al miedo de nuestra vida puede realmente hacer más complejo un proceso que con miedo es mucho más interesante porque el miedo nos impulsa realmente. Yo siempre hablo del miedo como un impulso, una energía que hace que tomes conciencia de que eso que tienes frente a ti, tú estás pensando que te pone en peligro. No hay nada a mí que me dé más miedo que la gente que no le da miedo, porque es el típico vecino que te dice, estamos en la azotea de un edificio de 5 pisos y te dice, aviéntate. Y tú, obviamente no me voy a aventar. A mí me da miedo porque entiendo las consecuencias. Si me aviento, me mato. Entonces, el miedo, cuando yo escucho que la gente, no tengas miedo, destiérralo de tu vida, no lo tengas, no te relaciones con el miedo. Yo digo, bueno, sí, ese es un camino y si te resulta y te ha funcionado, excelente. A mí me parece que es un ingrediente esencial en la vida para de ahí tomar valor. No lo puedo explicar de otra forma más que cuando lo vemos como una energía, como un impulso, se convierte en este resorte, que por cierto, la anécdota que estaba contando de mi hija al final, ella pudo trascender su miedo. Entonces ahora, si ella me ve con miedo, me dice, acuérdate que el miedo es necesario, papá. Necesitamos el miedo para aventarnos, ¿no? Para hacer las cosas. Y esto se traduce en tantas otras índoles de la vida. Los emprendedores, por ejemplo, si perdiste tu trabajo y quieres uno nuevo, en esa entrevista de trabajo donde estás preparando, estás dudando de ti, quizás es interesante pasar por esa cortina invisible de miedo que te permite sentirte más segura, más seguro de ti mismo, ¿no? Claro, y yo creo que lo que dices también es importante mencionar que el miedo, pues, abre paso a este tipo de otras emociones, por ejemplo, como la valentía o también al crecimiento personal, ¿no? O profesional. Porque ahorita que mencionaste lo de las entrevistas, yo recuerdo que en los procesos en cuando estoy teniendo entrevistas de trabajo, o estoy buscando un nuevo trabajo, es cuando más crecimiento tengo. Por este miedo por ejemplo, que me van a rechazar, o a lo mejor no tengo las cualificaciones, suficientes, o no tengo esto, me falta el otro, o me tengo que preparar más. Pues, cuando yo me preparo para una entrevista, ese miedo también como me impulsa a seguir aprendiendo, ¿no? O a seguir, mejorando, o a seguir, por ejemplo, preparándome más en ciertos temas que a lo mejor no me siento tan seguro, de que yo digo: "Okey, si me preguntan eso, tal vez no sabría cómo responderlo", ¿no? Entonces, ese miedo es el que me va a permitir a mí: "Okey, prepárate de esta manera", ¿no? Al viendo la otra cara, a lo mejor que dice Gonzalo, cuando yo, no le doy lugar al miedo, pues puede que a lo mejor ni siquiera me prepare, ¿no? Voy a la entrevista como si nada, pues no me importa si me dicen si sí o si Ajá. no, pues no estudio, no me preparo, no crezco, no nada, y pues al final me dicen que no, y yo, pues ¿por qué me dijeron que no? Si yo voy muy relajado, ¿no? Sin embargo, también es otra parte, ¿no? También impulsarnos o usarlo también como un trampolín, como dice Gonzalo, más que como un paralizador, porque eso también puede suceder, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo tanto miedo que ni siquiera me animo a ir a la entrevista de trabajo, pues ahí sí sería como que otro escenario completamente distinto, ¿no? Sería como que explorar ahí, a ver qué está pasando con ese miedo, ¿no? Y Sí. ahí yo creo que podría explorarlo con algún terapeuta o con algún coach, con alguien profesional para que, pues, te pueda ayudar y darte luz, ¿no? Porque al final yo creo que esto que dices del miedo nos ayuda, pues, nos ayuda a crecer constantemente, ¿no? A estar saliendo de nuestra zona de confort Mm, y cada vez, pues, no regresamos igual a como estábamos antes, sino cada vez esa zona de confort se va haciendo más y más grande, como decía Gonzalo con el ejemplo de su hija, ¿no? Pues a mí me pasa que de repente, voy a hacer un ejemplo, a lo mejor algo trivial,
pero con esos juegos mecánicos que hay en los parques de diversiones, yo iba como que subiéndome poco a poco a uno que me daba más miedo, y luego a otro que me daba más miedo, y luego a otro, hasta que a lo mejor me subí a uno que si yo hubiera entrado y me hubiera subido a ese al principio, pues a lo mejor ni siquiera lo hubiera pensado, ¿no? Lo hubiera visto y hubiera dicho, pues no. Y Sí, hasta a veces hasta lo repito, ¿no? Porque esta sensación también de adrenalina, de estar como atravesando tu miedo y estar como, conquistando tu miedo, pues eso también te hace sentir como una cierta satisfacción, ¿no? De que, guau, sí pude, ¿no? Y ya después dices: "Ah, guau, o sea, no era tan difícil", ¿no? Esa sí. sensación también es muy buena, ¿no? También es como un impulso que te lleva a seguir como que, bueno, a ver, ¿y ahora qué sigue, no? Ahora déjame ir por más, ¿no? Sí, me encanta esa expresión de conquistar nuestros miedos. Es tan trillada, pero es tan real para el que vive el miedo. El miedo es real, es una realidad. Quizá cuando nosotros estamos observando desde afuera decimos, ay, pero es tan fácil. Bueno, quizás tú ya pasaste por ese miedo, pero ella no. Por cierto, hay como que hay muchos miedos, ¿no? Hay muchos tipos de miedos. Se me vienen a la mente varios, a ver cuáles se te ocurren a ti. Ese miedo de 3 de la mañana, ya estabas completamente dormido, ya pensaste que todo y de repente, ¡pum!, te despiertas y dices, no pagué la hipoteca o no terminé el trabajo de mañana o wow, no hice la llamada que prometí y ya no puedes dormir, estás con miedo de cómo va a pasar, ¿no? Hay otros miedos que siento que llegan así como que super sneaky en the background, ¿no? Así por atrás, no te das cuenta y de repente te acuerdas de algo que tenías que haber enviado, mandado, contestado, llenado, formulario, algo que no hiciste y muy discreto, como con tres recuerdos y está de pronto enfrente de ti el miedo, ¿no? Hay otros miedos que siento que son en la cara, o sea, que no tienes poder contra eso. Si alguna vez, no sé cuántas historias hay por ahí de miedo, pero yo me acuerdo ir a visitar a algunos amigos en un rancho y estábamos en uno de estos, unas de estas terrazas que no están terminadas de construir, que todavía están en obra y por lo tanto no había barandal, ¿no? En un tercer piso. Y estábamos todos ahí platicando y el hijo de uno de nuestros amigos empezó a caminar por la orilla del edificio, el risco del edificio. Ese miedo no te avisa y te dice, oye, ¿qué te parece si de pronto ahora te asustas y tomas acción? No, en un instante sabes que tienes que correr por el niño, tomarlo, igual hasta salvarle la vida. Y si no tuviéramos ese resorte interno, too late, ¿no? O sea, sería una catástrofe. Entonces siento que sí, o sea, el miedo, lo que me gustaría mostrar el día de hoy en este podcast es recordar a la gente que hay que estar muy vivos viendo de dónde va a llegar, ¿no? ¿Cómo va a llegar? De manera muy sutil, de manera muy discreta, o a veces en nuestra cara, o a veces a la mitad de la noche se aparece y no tenemos más remedio que enfrentarlo. Y creo que una herramienta para enfrentar el miedo, hablando de algo que nos gusta hacer mucho en el podcast, Jonathan, es, bueno, ¿y cómo le hago? ¿Cómo me enfrento al miedo cuando ya lo tengo aquí, ¿no? En la cara. Yo creo que lo primero para mí es respirar, porque si no respiramos nos privamos, nos congelamos. Para mí el miedo claramente necesita de un músculo relajado. Si no, es complejo realmente poder accionar o tomar decisiones o, en fin. Entonces, lo primero para mí es respirar muy, muy, muy profundamente. Y lo segundo, casi, casi mientras voy respirando, es ¿a qué le estoy teniendo miedo? ¿No? ¿Qué me estoy contando? ¿Qué me estoy diciendo? Y esto ya es una práctica de autoobservación que, por cierto, yo creo que en todos nuestros capítulos hemos sido muy, muy, muy consistentes en decir la práctica de la autoobservación, de desarrollar la habilidad de vernos, es poderosísima. Entonces, lo repito por si no quedó, lo primero es respirar ante el miedo, ¿no? Profundamente. Y lo segundo es, ¿qué me estoy contando? Observarme.
¿no? Yo creo que por ahí ya podemos empezar a construir algo que hoy determinábamos como qué hay del otro lado del miedo, ¿no? Si pudiéramos pasarnos del otro lado de la pantalla, ¿qué estaríamos viendo? ¿Cómo continuamos, Jonathan? Sí, yo quisiera agregar algo ahí acerca de lo que dice Gonzalo del segundo punto de esta autoobservación y preguntarnos y cuestionarnos, y hacer esta introspección. Es que también nos escuchemos emocionalmente, ¿no? Escuchemos nuestras emociones y qué estoy sintiendo realmente, ¿no? Por ejemplo, si alguien que nos está escuchando que nos pueda decir, es que, pues yo nunca tengo miedo, ¿no? Yo nunca siento miedo. O pues yo y el miedo, pues no tenemos una relación así que digamos cercana, ¿no? Entonces, por ejemplo, a esas personas yo les diría, ok, bueno, ¿con qué emoción sí te relacionas más, ¿no? ¿Con qué emociones están más presentes? Entonces, si me dicen a lo mejor la tristeza, o a lo mejor el enojo, o a lo mejor empiezan otras emociones, también como cuestionarnos, ¿no? ¿Qué tanto aprendimos a esconder nuestro miedo en esas otras emociones, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tú me dices, ¿sabes qué? Pues yo solamente me relaciono con la rabia, ¿no? O con el enojo, por ejemplo, más conocido. Pues, es muy probablemente que todas las demás emociones que quieren salir de alguna u otra manera, pues vayan a salir con el enojo, ¿no? Porque es la manera en que nosotros conocemos, ¿no? Y nosotros aprendimos. Entonces, también es importante aquí que la autoobservación, nos preguntemos, ¿realmente estoy enojado o realmente le estoy teniendo miedo a algo y por eso me enojo, ¿no? O realmente estoy triste o realmente estoy teniendo miedo a algo y lo saco a través de la tristeza, ¿no? También como es importante como reflexionar en ese sentido para que tampoco caigamos en la trampa de es que estoy enojado y me lo vas a pagar, cuando a lo mejor yo tengo miedo que, por ejemplo, vuelvo al ejemplo del trabajo a lo mejor, donde yo a lo mejor tengo miedo a perder mi empleo. Entonces, si mi jefe me regaña, yo me enojo, pero pues me enojo con mi jefe, pero realmente no es que yo esté enojado con mi jefe, es que a lo mejor yo tengo miedo a perder mi trabajo, entonces si mi jefe me regaña, es como un paso más cerca a que voy a perder el trabajo, ¿no? Entonces, como la respuesta que yo tengo es como enojo en lugar de, y pues ahí nunca voy a sospechar que tuve miedo, ¿no? Por ejemplo, hasta que hagamos una observación como más fina, ¿no? Más fina y más como detrás de esa emoción, a ver, ¿hay otra cosa o hay otro pensamiento que me llega? Por ejemplo, ¿no? También estar como atentos, ¿no? Está interesante lo que comentas. Y aquí sumando a lo que dices, veo con claridad escenarios, por ejemplo, gente que cuando tiene miedo se ríe, gente que cuando se enoja llora, gente que cuando está triste se enoja. Entonces es muy interesante ver cómo vamos de alguna manera maquillando las emociones para no mostrarnos, para no encararlo. Y creo que obviamente esto toma tiempo, nos toma toda una vida hacer las paces con el mundo emocional. Por eso creo que es tan profundo y no por nada hoy estamos hablando de una de tantas emociones. Y el miedo es, yo creo que de esas emociones que tienen mala fama desde socialmente hasta culturalmente, y es mal vista si eres hombre, es mal vista si eres mujer, es mal vista si eres chico, si eres grande, si eres viejo, si eres... No importa. Creo que una de las cosas que deberíamos de empezar a hacer, una de las propuestas que yo tengo en relación al miedo es simplemente aceptar que existe. Una cosa es que nos guste y que ya seamos amigos del miedo, ese es otro tema, pero creo que un primer paso es aceptar que el miedo es real y que normalmente trae un mensaje. Y ese mensaje verdaderamente es simple. Y ya lo había dicho al principio de este podcast, pero lo vuelvo a repetir. El mensaje es, esto que tienes frente a ti representa un peligro, ya sea para tu empresa, para tu vida, para tu salud, para tus relaciones, para la persona que está enfrente, en el escenario en el que estamos, en la naturaleza, no importa ya, lo podemos traducir a mil y un eventos y situaciones de la vida, pero la idea es, ¿por qué representa un peligro para mí? Creo que eso nos da, nuevamente construyendo herramientas,
nos da las riendas de la situación. ¿Por qué me digo que esto es peligroso? Quizás lo es y quizás entonces tengo que accionar para salvar mi vida o para no chocar o para que el niño no se caiga a la alberca vacía, ¿no? Fantástico. Pero muchas veces, y esto es lo interesante, descubrimos que nuestro miedo es infundado, no está fundado, está influenciado por nuestra mente, que por cierto es tan poderosa que estamos ahí dándole vueltas. Y es delicioso aprender a hacer ese ejercicio donde nos damos cuenta, perdí 20 minutos de mi día con algo que realmente no tenía que haber estado dándole vueltas y puedo descansar y continuar. Fantástico, ¿no? Esto de crear escenarios hipotéticos, desastrosos, donde el mundo se cae, pues a menos de que nos guste escribir ficción, creo que no nos va a ayudar mucho, ¿no? Pero si hemos caído en el hábito de estarnos contando cosas que nos lastiman, bueno, pues entonces va a ser interesante. Hoy justamente en algún lugar, creo que en Instagram o en algún lugar de esos, vi una cita que me encantó, que en inglés, a ver si lo voy a traducir de la mejor manera que pueda, pero dice, nada habla más fuerte que tu voz interna, ¿no? Nothing speaks louder than your inner voice. Y me fascinó, porque el miedo está muy conectado con nuestra voz interna. Mientras más me cuento estas situaciones fatalistas, puedo entrar en un estado de epilepsia, de convulsiones, de bajada de sangre, de azúcar, ¿no? Realmente, ¿eh? El contarnos algo que va a ocurrir, aunque no esté sucediendo, nos puede poner en una situación delicada. Por el contrario, encontrar la neutralidad también nos puede ayudar a, a un estado de mayor balance. Claro, y ahí me recuerda mucho, o sea, con esto que menciona Gonzalo, me recuerda mucho una frase de un coach, Sergio Fernández, el cual dice que tus conversaciones más presentes en tu día a día es tu realidad más presente también, ¿no? Las conversaciones que tenemos más presentes en nuestra vida, ya sean internas o externas, normalmente van a definir nuestra realidad. Y esto no se trata de a lo mejor, como les hemos dicho antes, ¿no? De una ley de la atracción o lo que hablas recibes, sino es que tú estás configurando a través de tus conversaciones, pues tu vida, ¿no? Si mi vida se basa en torno al miedo, en torno a lo que va a pasar, en torno al peor escenario, pues muy probablemente voy a tener esa realidad en mí, ¿no? Porque es lo único que yo conozco y es lo único que estoy conversando con los demás y es lo único que tengo a mi alcance, pues obviamente ese va a ser el resultado, ¿no? Completamente. Y Oye, antes de continuar, me gustaría recordarle a la gente que está en Facebook Live que por favor nos haga sus preguntas, sus comentarios, inquietudes acerca de este tema, aunque después vamos a subir este episodio en plataformas de podcast. Nos encantará aprovechar ahora que estamos en vivo, escuchar sus inquietudes, escríbanos sus comentarios. Estamos para eso. Adelante. Por favor, continúa, Jonathan. Disculpa la interrupción. sí, no, sin problema. Y sí, déjenos sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, si alguna vez tuvieron miedo o si tienen un caso en específico, lo podemos aquí discutir, ¿no? También lo que les decía es que, pues al final el miedo es una emoción y pues es algo humano, ¿no? Es algo como que también quitarle este juicio, como decía Gonzalo, a lo mejor, de que no es algo malo, ¿no? Porque muchas veces, como lo catalogamos como algo negativo, como algo malo, pues, ¿quién quiere en su vida como algo malo, no? Pues nadie, ¿no? Simplemente vamos a estar huyendo de eso y no vamos a ver como el aprendizaje que hay detrás, ¿no? O el mensaje, o como dijo Gonzalo, o sea, ¿por qué esto representa un peligro para mí, no? También esa pregunta es, o sea, yo creo que es una de las más poderosas que nos podemos hacer a nosotros mismos cuando tenemos miedo, ¿no? ¿Por qué esa situación representa un peligro para mí, no? ¿Por qué Mm, si mi pareja me dice que no representa un peligro para mí, tal vez significa que mi pareja no me quiere y me va a dejar? Entonces ahí empieza como este miedo y ahí empiezo como, si yo no tengo ese miedo como tan consciente, pues inconscientemente empiezo a hacer cosas y empiezo como a hacer no sé cómo decirlo sin una mala palabra, un despapalle, o sea, empiezo a hacer como todo un caos por mi miedo que yo tenía y que simplemente era un miedo a lo mejor
psicológico que ni siquiera era algo real, ¿no? Que estaba pasando, que estaba sucediendo en la vida, sino fue una idea que yo me hice, a lo mejor por relaciones pasadas, por experiencias pasadas que a mí me sucedieron, por aprendizajes que yo tuve, etcétera, ¿no? No realmente como ser objetivo y ver realmente el momento en el que está pasando, ¿no? Y también acerca de esto de inventar historias, pues al final desperdiciamos mucho tiempo, ¿no? Desperdiciamos, como dice Gonzalo, 20 minutos, una hora, un día, un año, 10 años, 20 años. ¿Cuántos años de nuestra vida desperdiciamos como con este miedo, por ejemplo, el que dirán, con este miedo de qué va a pasar si, y con todos estos miedos, pues desperdiciamos mucho tiempo, ¿no? Y al final, como dice Gonzalo, si no somos a lo mejor escritores de ciencia ficción o de fantasía o de lo que sea, pues ese tiempo va a ser tiempo desperdiciado, ¿no? Que pudiéramos haber utilizado en cosas más productivas, como por ejemplo, ¿cómo atravieso ese miedo, no? En lugar de lo que este miedo va a provocarme, pues cambiar la pregunta, a ver, ¿cómo me puedo hacer cargo de este miedo, no? Para darle voz al miedo, pero que no me esté deteniendo, ¿no? Que no me esté estancando en mi vida, por ejemplo. Completamente. Son buenas reflexiones. Aquí traigo otra reflexión acerca de este tema. ¿Qué hay al otro lado del miedo? A mí siempre me ha llamado mucho la atención encontrar metáforas que nos permitan explicar de la manera más sencilla, más digerible, los fenómenos del día a día, ¿no? Los fenómenos comunes. Y tengo una metáfora, una analogía para la gente que dice, oye, yo ya quiero superar el miedo. ¿Qué me dirías? Yo les diría esto. Para mí el miedo, desde esa mirada, es cuando tú vas en la carretera, cuando vas en el freeway, ¿no? En una calle, y ves un letrero que dice salida a 5 kilómetros a tu destino, decimos, es un aviso. Si yo realmente me quiero salir, pues tengo que poner mi direccional, ¿no? Mi luz, ponerme el carril de la derecha, prepararme porque ya viene la salida. Pero si no me quiero salir ahí, me puedo quedar en mi carril y esperar hasta el aviso de mi destino. Entonces, no tengo por qué salpicarme con ese aviso que viene. Para mí eso es el miedo, desarrollar la habilidad de sentir ese aviso, ¿sí? Oye, cuidado, ¿aplica a mí? No, no aplica a mí. Entonces acelero, me sigo, no me importa, disfruto la vida. Si aplica a mí, cuidado, frena, no te vayas a caer, no vayas a chocar, ¿no? Pon tu direccional, síguete, pásate al carril de la derecha. Fantástico. Entonces, de esa forma, el miedo ya es un aviso. Para mí eso, a mí me da mucha paz saber, es un aviso, me está dejando saber que a 10 kilómetros, 20, 100, 200, un metro, un centímetro, no importa, eso no cambia. Voy a tener más o menos rango de preparación dependiendo de la distancia, pero lo interesante es que de una u otra manera puedo prepararme. La vida es un camino. Por eso me gusta mucho la metáfora, Jonathan, porque creo que si entendemos que la vida es un camino que nosotros creamos, es un camino que nosotros diario estamos inventando, entonces yo no me debería de sorprender que los mensajes en el camino también los estoy generando yo. Al contrario, me agradezco a mí mismo que detecté que ahí estaba sintiendo miedo. Y en la medida en la que me voy relacionando con mi miedo, voy encontrando soluciones, ojalá, o también tengo la opción de sentir más miedo, paralizarme y chocar, ¿no? Eso también es una posibilidad. Sí. Y quisiera como complementar un poco esta metáfora, quisiera como utilizarla también en el sentido que, por ejemplo, yo cuando voy manejando, pues yo sé mi destino, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, yo necesito saber exactamente como qué es lo que voy a ir transitando, ¿no? Por ejemplo, mover por esta calle y luego volver a la derecha aquí, o tengo que conocer exactamente el camino, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos manejando de noche, normalmente nuestras luces, ya sea que usamos las luces altas o las luces normales, pues simplemente iluminan cierta parte del camino, por ejemplo. Entonces, para mí no es necesario, pues, conocer lo que va a haber detrás de esas luces, por ejemplo. Entonces, muchas veces esto nos sucede con el miedo, ¿no? Que al yo querer saber qué es lo que va a haber más allá, y qué es lo que va a haber más allá, y qué es lo que va a haber más allá, pues me olvido como de lo que estoy viviendo en este momento, ¿no? Y a lo mejor me distraigo tanto pensando en eso, que pues a lo mejor atropello a lo mejor un ciervo, no sé.
o lo que sea, ¿no? Porque, o sea, las luces están diseñadas para ver lo que es necesario en este momento del camino, ¿no? No están no están, diseñadas como para ver lo que va a haber más allá y en el futuro y todo esto, ¿no? Pero siento que eso nos pasa mucho en la vida, ¿no? Estamos viendo como que un panorama, estamos viendo como que lo que tengo ahorita disponible a disposición, y a veces por irnos tan lejos en el futuro, nos perdemos del presente y dejamos como de planear todo, porque a lo mejor, a 10 kilómetros me puedo topar con un retén, por ejemplo, ¿no? Cuando eso ni siquiera ha pasado, cuando eso ni siquiera es real, cuando nadie te ha dicho que hay un retén, etcétera, ¿no? Entonces, eso también como que usar esto como una analogía de simplemente, o sea, hazte cargo de lo que puedes ver en el camino, ¿no? En este momento. Ya lo demás, cuando llegues ahí, te harás cargo, ¿no? Cuando llegues ahí, ya es cuando lo empezarás a ver y cuando empezarás a planear, ¿no? Pero si todavía no estás ahí, o sea, simplemente lo mejor que puedes hacer es prepararte y dar tu mejor cara cuando se venga, ¿no? Pero antes, pues, no lo puedes hacer, ¿no? Porque ni siquiera sabes lo que va a venir, ni siquiera sabes a qué te vas a enfrentar. Sí, va que está buena mi metáfora. Sí, Está buenísima. neta, sí, ayuda a ponerle perspectiva donde ya no te sientes tan aprensivo, ¿no? Con esto. Y lo que me gusta del giro que tú le has dado con esto de la luz es que nuestra aversión al miedo está directamente relacionada con nuestra inhabilidad de relacionarnos con la incertidumbre. Y entonces lo que tú acabas de decir es fantástico, porque si yo me concentro en el área que puedo ver, o sea, en el presente, el miedo se convierte en un gran aliado. Si yo me concentro en el minuto después de este que estoy viviendo, en el mañana o en 5 años, entonces ahí sí me puede dar no solamente miedo, sino ansiedad, ¿no? Frustración. Ahí entra en juego muchas otras emociones. Y no es malo sentir miedo. No es que esté prohibido, al contrario, es muy necesario. Y no es mala la ansiedad y no es mala la frustración. Y creo que ese es otro de los estigmas que tenemos que ir trabajando, que tenemos la idea de que están las emociones bonitas, las feas, las malas, las buenas, las aceptadas, las rechazadas, ¿no? Las populares, las que no tienen fans. Bueno, ese es también otro camino y otra manera de verlo es todas aportan, pero no dependen de las emociones, depende de mí el aporte que le va a dejar en nuestra vida. Claro, y yo creo que quitándole este juicio a las emociones, o esta creencia, o este peso negativo que le damos a las emociones, pues nos permite también, escucharlas, ¿no? Y darles este lugar, ¿no? Porque muchas veces, por el simple hecho de que, la ansiedad es mala, entonces, pues, haz esto, ¿no? Y ya. O, el miedo es malo, pues, haz esto para que se te quite el miedo, ¿no? O sea, muchas veces ese tipo de Sí, emociones nos ayudan a nosotros por ejemplo, a hacer planes, a planear las cosas, por ejemplo, profesiones como seguridad en informática, que a lo mejor es una emoción que tienen muy presente, ¿no? El miedo, la ansiedad, esto, ¿no? Son emociones que ayudan mucho a ese tipo de cosas, ¿no? Porque ellos siempre están pendientes de saber qué puede pasar y qué no puede pasar y qué va a suceder y qué va a pasar en 2 minutos, ¿no? Pero a lo mejor en la vida es muy distinto, ¿no? Entonces, no significa como que no tengan alguna utilidad, ¿no? Al final son emociones como neutras y si nosotros les damos ese lugar, las podemos usar como a nuestro favor, ¿no? claro, aquí tenemos un comentario en Facebook Live de Mónica Ibarra, perdón, dice, el miedo, gracias Gonzalo, realmente puede ser un gran aliado. Completamente. Yo creo que se convierte en un aliado en el momento en el que nos atrevemos a quitarle el maquillaje del monstruo, ¿no? Si lo dejamos así maquillado para Halloween, entonces sí, es algo terrible, ¿no? Tenebroso. El momento en el que le damos un giro y nos relacionamos con este miedo, creo que entonces se puede convertir en un aliado. Es muy poderoso eso. Cuando aprendemos a hacer ese doble clic. Claro, y yo creo que para empezar a convertir bueno, al miedo con nuestro aliado, primero, pues como todo, ¿no? Hacerle la invitación al miedo, ¿no? Darle la bienvenida, ¿no? Como se merece, ¿no? ¿Quién va a ser nuestro aliado si lo negamos, si decimos que no existe, si decimos que es malo, si decimos que no trae ningún beneficio? Pues nadie va a querer ser nuestro aliado si lo hablamos de esa manera, ¿no? Sin embargo, si cambiamos el enfoque a, bueno, ¿qué me puede aportar el miedo en este momento?
¿qué puedo yo escuchar del miedo? ¿Cómo puedo yo prepararme más para a lo mejor este miedo, pues que me ayude, ¿no? Que sea como esta señal o este anuncio y no sea como una señal de stop o de pare cada 5 segundos, ¿no? Que yo me estoy deteniendo y deteniendo. Simplemente es como que ver qué información yo puedo obtener de esto, ¿no? Y darle lugar para usarlo como nuestro aliado, ¿no? Porque si no le damos el lugar, pues nunca lo vamos a poder utilizar tampoco, ¿no? Simplemente lo vamos a estar haciendo a un lado o evadiendo o escondiendo debajo de la cama, por ejemplo. Sí, 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 sí. Una de las, voy a llamarle truco, aunque yo creo que es una herramienta o es una pauta, es algo que de alguna manera ya nos lo comentó Mónica aquí en el Facebook Live, pero no solamente ver al miedo como un aliado, sino como una oportunidad. Que creo que esa palabra a mucha gente le cuesta trabajo. ¿Cómo voy a ver al miedo como una oportunidad? Si es algo que no es deseado, me hace sentir, me tiemblan las rodillas, me dan ganas de llorar, ¿no? O sea, a la gente le pasan muchas cosas, a todos nos pasan muchas cosas con el miedo. Se nos pone la boca seca, palidecemos, se nos va la temperatura, la sangre al suelo, ¿no? Nos pasa todo esto. Y esto está bien. Qué interesante que tenemos un cuerpo que tiene la habilidad de transformarse dependiendo de cómo nos estamos relacionando con el mundo. Eso es una locura. Si tú me lo preguntas y te lo explico y eres de Marte, dirías, wow, usted sí trae una máquina muy loca que se pueda transformar al contarse cosas. ¿En serio? ¿Sí? Cuando ven algo, tú te cuentas que es peligroso y te palideces y se te seca la boca y te baja la temperatura. Sí, eso es una locura. Entonces, ahí hay una gran oportunidad, porque el minuto en el que yo, el segundo en el que yo empiezo a sentir que mi corazón se acelera, que empiezo a palidecer, ahí yo ya sé que me está visitando el miedo. Sería muy loco que yo piense que me voy a empezar a reír, porque sé claramente que la alegría no está entrando en mi vida, sino que está entrando el miedo. Y eso me permite prepararme. Prepararme. Gracias a que existe el miedo, yo empiezo a calibrar cuáles van a ser mis acciones siguientes. Y para dar un ejemplo personal, aquí en California estamos viviendo una serie de incendios terrible, casi 80,000 acres se están quemando, han contenido el 15% apenas. El aire, la calidad del aire está terrible, 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 no se puede estar afuera. Y bueno, si a esto le sumamos una pandemia, cuando tú recibes un texto del condado, ¿no? Del municipio, diciéndote preparen sus cosas porque es posible que vamos a tener que evacuar a los habitantes de la zona, en ese momento es muy importante tener miedo, pero un miedo que sea bastante alfabetizado para que yo con tranquilidad le dé la noticia a mi familia, pueda preparar las cosas más indispensables, ¿no? A mis perros, mi pasaporte, mi acta de nacimiento, todo lo que ustedes entienden que es básico, que no se queme, las escrituras de la casa, ¿no? Las escrituras de los coches, y si dar el aviso, salir de la manera más calmada, porque si salgo en pánico, voy a chocar, va a salir peor. Entonces, por eso creo que el miedo es un grandísimo regalo cuando aprendemos a relacionarnos como justamente, ¿no? Como una oportunidad. Entonces, sin él, quién sabe qué ocurriría, ¿no? Sería un caos realmente. Claro, y bueno, muchísimas gracias a Moni por su comentario. ¿Y qué te parece, Gonzalo, si vamos cerrando con algunas claves prácticas que la gente pueda hacer como para empezar pues vivir de una manera distinta con el miedo, ¿no? A lo mejor no vivir sin miedo, sin embargo, pues que el miedo no nos paralice o que el miedo no configure nuestra vida, ¿no? Que sea un impulso. Y yo creo que las primeras claves tú ya las diste, que es la respiración, ¿no? En ese momento a lo mejor físicamente respirar un poco, detenernos y simplemente como preguntarnos, a ver, ¿a qué le estoy teniendo miedo, no? Y yo creo que otras preguntas a mí que me ayudan mucho es, ¿qué es lo peor que pudiera pasar, no? Yo creo que esa pregunta para mí es como
básica, bueno, al menos personalmente en mi historia ha sido como muy básica para relacionarme diferente a través del miedo, ¿no? Porque muchas veces esos cuentos que yo me decía en mi mente, pues eran unos cuentos demasiado como elaborados, ¿no? Al final ni siquiera la mitad o ni siquiera una cuarta parte se hacía en realidad, ¿no? Entonces, preguntarnos como esto de qué es lo peor que pudiera pasar y estar listos para ese escenario, no sé, a lo mejor, por ejemplo, ¿qué es lo peor que pudiera pasar si me dedico a vender pasteles, no? Pues que nadie me compre. Ah, bueno, y si nadie te compra, ¿qué vas a hacer? No, pues a lo mejor voy a vender donas. Ah, bueno, pues ya tienes un camino, ¿no? Aviéntate, vende pasteles, si no vendes los pasteles, pues ya sabes que vas a vender donas, ¿no? Y con las donas va a ser lo mismo, ¿no? E ir como tú rediseñándote en eso en lugar de al final no hacer nada, ¿no? Porque al final tienes aprendizaje, tienes experiencias y vas tú creciendo, ¿no? Claro, aquí un poco poniendo la atención al Facebook Live, tenemos a Eder Medrano que nos envía saludos. Saludos, Eder, gracias por estar aquí. Nos saluda a ambos, a Jonathan y a mí. Y bueno, un placer tenerlos aquí en el programa en vivo. Es un gustazo. A mí me viene algo que como una herramienta para la gente que nos está escuchando y viendo y que después podrán ver esto en las plataformas del podcast, es que estamos viviendo como especie momentos muy dolorosos como para no cambiar nuestra relación con el miedo. Realmente, déjame repetir esa reflexión. Estamos viviendo realmente momentos muy dolorosos como para no transformar nuestra relación con el miedo. Si todo continúa como va, nos toca un buen rato de momentos que nos están desafiando, de instantes llenos de conflicto, de momentos que nos impiden gozar de nuestra libertad, ¿no? De viajar como lo hacíamos antes. Y entonces este es el momento para empezar a crear una nueva relación con el miedo, a relacionarnos, a vernos, a sentir, ¿no? El miedo desde otro lugar. Y eso no depende del exterior, eso depende de nosotros, de nosotros. Realmente creo que la herramienta más grande es eso, acordarnos de que nuestra relación con el mundo no depende del mundo, depende de nosotros, porque el mundo nos va a seguir aventando pandemias, tornados, incendios, presidentes. No me quiero meter en esa bolsa porque va a ser un desastre, pero todos sabemos que estamos viviendo momentos bastante complejos. Y creo que ese puede ser un camino a mí, en lo personal, que me da paz, ¿no? Pensar que puedo desarrollar una relación distinta. Y bien, ¿cómo nos despedimos, Jonathan, en este episodio en vivo? Nos atrevimos hoy a hacer esto en vivo para estar más cerca de ustedes y gracias por los comentarios. Hemos estado aquí acompañados. Sí, pues yo nada más también agradecer mucho los comentarios y toda la gente que siguió la transmisión en vivo y que nos dejaron sus preguntas. Ahí Moni sigue como compartiéndonos un poco acerca de estos incendios. Y pues la verdad, muchísimas gracias por la transmisión en vivo y también déjenos sus comentarios si quieren que sigamos a lo mejor transmitiendo las grabaciones de los podcasts en vivo o si quieren participar o si quieren mandar sus preguntas o también inclusive si quieren ser parte, por ejemplo, del podcast, ¿no? Si quieren venir como invitados, Moni ya también estuvo de invitada, Mónica Ibarra. Es el episodio donde hablamos del COVID. Entonces, anímense y las puertas están abiertas. Por supuesto, aquí no puedo dejar de mencionar que nos está saludando Flavio Morán. Fíjate que Flavio y yo fuimos juntos a la primaria. No quiero decir a cuál porque a lo mejor se usa en nuestra contra, Flavio, pero un placer que estés por acá. Estoy muy bien, gracias por acompañarnos también. Bienvenido y síganos en redes, por cierto, estamos en todas las plataformas de podcast y por supuesto en Instagram, en YouTube. Felices de que estén por acá, es un placer. Y bueno, pues esperemos que este tema les haya inspirado. Para mí el sueño es cómo aprendemos a danzar con el miedo en lugar de vivir preocupados debajo de las sábanas por la noche sin poder dormir,
contándonos historias que únicamente se convierten en un desafío y no, como decíamos hace rato, en una oportunidad o en un aliado. Así que ahí lo tienen. Sí, muchísimas gracias a todos por seguir la transmisión y por los que nos escuchan en las plataformas de podcast. Que estén muy bien, amigos. Nos escuchamos muy pronto. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast como Una Mirada Distinta. Recuerda que también puedes vernos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, deja tus comentarios y tus sugerencias acerca de los temas que te gustaría que hablemos. Encuéntranos en redes sociales como Una Mirada Distinta Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Envíanos tus sugerencias, comentarios y mensajes de voz por Instagram para incluirte en nuestros episodios. Espera un episodio nuevo los viernes. Te invitamos a ser parte de nuestro grupo privado de Facebook, Una Mirada Distinta Podcast, en donde podrás interactuar directamente con nosotros. Sugerir nuevos temas o simplemente debatir tus puntos de vista acerca de los temas que hemos hablado. Tu participación es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte y escuchar nuestros episodios anteriores. Sé parte de nuestro proyecto. Recomiéndanos con tus familiares y amigos. Gracias.